Muy buenos días con todos. El día de hoy en Personal Social, que ya estamos a punto cerquita de ¿quién? Del examen mensual. Entonces el día de hoy vamos a ver rebeliones indígenas. ¿Ya? Vamos a ver, el texto es muy abundante y lo vamos a ver en 2 días, el día de hoy y el día de mañana. Así que comenzamos por aquí, ¿sí? Vamos a comenzar, a ver, Uy, me llegan muchos mensajes. ¿Ustedes me están mandando muchos mensajes? 12. Ah, ya. Mixto, están Ah, tapando cuadraditos negros. un ratito voy a poner que el mensaje solo venga para mí, ¿ya? Para que nadie le interrumpa su clase con los mensajes. Ok, Moya, por favor, comienza la lectura, ¿sí? Cuando yo te diga Está bien, Miss. gracias, entonces ahí paras. Está bien, Miss. Rebeliones indígenas. Durante gran parte del siglo XB Ah, ya. y Este X significa 10, esta V significa sí, me 5. dice es que Cada a ver. palito es un 1, eso sería 18. Durante gran parte del siglo XVIII, en el Virreinato del Perú se desarrollaron una serie de movimientos indígenas a causa de las precarias condiciones de vida de la población, expresadas en la mayor presión fiscal, altos impuestos, motivados por la aplicación de las reformas borbónicas, la explotación laboral en las minas y obrajes, los injustos repartos mercantiles, la administración centralizada del régimen colonial que trajo descontento de parte de los criollos de provincia, caciques, mestizos, indígenas y demás estamentos sociales, además del desarrollo de la ilustración, que sería también un impulso a estos movimientos, ya que se establecía la defensa de la legalidad, del orden económico, la reestructuración de la administración pública. Ya, hasta ahí. Gracias. Entonces, nuestra compañerita nos ha leído algo muy importante, que ya habíamos visto de que el trabajo era explotador, número uno, que trabajaban en las minas, que pagaban altos impuestos. ¿Se acuerdan que había muchos impuestos y solamente habíamos visto unos cuantos? Entonces habíamos visto que todo esto estaba pasando. Entonces ante esto ya se estaban rebelando, pues no, ya mucha injusticia y van a rebelarse. Sí, ahí. Donde dice Silvia, ¿cuál es el nombre del alumno, por favor? Roberto Polo. Roberto Polo. Ya, Roberto Polo, por favor, no te olvides de cambiar tu nombre en mi vida, ¿sí? Porque a la hora que yo tomo la foto de los asistentes, después me quedo pensando y quién es. Ya, porfis, no te olvides de cambiar. Ahora sí, Roberto. Ah, mira, lo ha cambiado rapidito y con todos los nombres juntos. Muy bien. Ahora sí, comienza por tales, ya, por tales razones y cuando yo te diga muchas gracias, ahí terminas. Roberto, ¿Sí, Miss? lee de por tales razones y cuando yo te diga muchas gracias, ahí terminas. Y ya la veo sus letras chiquitas. Ahí. Miss lo está tapando algo negro. Sí, Miss. Ah, esos negros son ustedes que están a mi costadito, pero te los voy a poner para el otro lado. Mi Franci, ¿Lo lees? ¿puede publicar ese archivo? ¿Me Sí, Miss, ahora sí. imprimirlo más tarde, mi? El archivo está en la plataforma. Comienza a leer, Roberto. ¿Roberto?
¿Roberto? ¿No? Andrea Peceros. Andrea Peceros, ¿me escucha? Adriano Sí, Neymar. Ah, ya, Andrea Peceros, por favor. Roberto, no sé, no ha podido leer. Puedes leer desde Portales Razones hasta 1780. Bueno, oye, mis por tales razones el siglo XVIII, lo podemos denominar como el siglo de las rebeliones indígenas, las cuales tuvieron enmarcado carácter mesiánico y milenarista, por lo que se intentaba revivir el extinto imperio inca en reemplazo del régimen invernal, que era desigual y explotador. Las insurrecciones más destacadas fueron dos. Una de ellas fue conducida por Juan Santos Atahualpa, que en 1742 convocó a los indios y mestizos en contra de las misiones franciscanas de la Selva y Sierra Central, Junín, desarrollando una guerra de más de 10 años contra el régimen colonial. La otra rebelión fue dirigida por el cacique José Gabriel Condorcanqui Tumpa Amaru II, que movilizó a los indios del Cerro Sur a comienzos de la década 1780. Muy bien, entonces aquí dice que por estas razones, ¿cuáles son las razones? El trabajo injusto, ¿no? Los altos impuestos. Entonces, por todas estas razones, por todo este maltrato y explotación, los indígenas se van a rebelar, ¿no? Pensando de que ellos no van a, no van a seguir bajo ese régimen y quieren que regrese un gobierno que sea a manos de sus propios pobladores, ¿no? Personas indígenas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, hay una desigualdad, diferencias, maltratos y comienzan a rebelarse. Dos rebeliones que vamos a ver porque hay muchas más, ¿ah? Pero vamos a ver de Juan Santos Atahualpa y vamos a ver de José Gabriel Condorcanqui. Esas dos rebeliones vamos a ver, ¿ya? Hay más, como les digo, hay más, pero vamos a ver por el tiempo, ¿no? Que tenemos para verlo, vamos a ver solamente la de José Santos Atahualpa y la de, ¿quién? José Gabriel Condorcanqui, ¿ya? Disculpa, no será mi internet que está fallando. Juan, no escucho nada. Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa es de ¿dónde? De la selva, ¿ya? Selva y parte de la Sierra Central, ¿ya? Entonces vamos a ver y José Gabriel Condorcanqui va a ser más de la sierra, ¿no? Ya está. Vamos a ver, entonces vamos a ponerlo así. Juan Santos Atahualpa para la selva y para la sierra, ¿quién va a estar? José Gabriel Condorcanqui, llamado Tupac Amaru. A ver, voy a pedirle a alguien que me ayude ahora. Ana Vega. Sí, Miss. Ay, sí me escucha. Ya, Luana, por favor, lee hasta donde dice españoles. Desde número 1 en romano hasta españoles. ¿Qué Luana, Miss? Luana Vega, dije. Desde número 1 en romano.
Sí. La rebelión de Juan Santos Atahualpa, 1742-1756. Juan Santos sería un indio o mestizo. Posiblemente no hay precisión al respecto ni de su lugar de nacimiento, pero tuvo estudios de caciques del Cusco, por lo que se deduce que era noble. Se le añadió el apelativo de Atahualpa Apu Huayna-Capac por la carga mesiánica que se evidenció, al igual que en otras rebeliones, es decir, la lucha por restaurar el imperio incaico, no sin antes haber logrado la expulsión de los españoles. Entonces ahí, muy bien. Tenemos a un Juan Santos Atahualpa que era un indio mestizo, pero no se sabe bien hasta ahora dónde nació, ¿ya? Pero sí se sabe que estudió en un colegio de caciques en el Cusco. Estos colegios los hacían los españoles, ¿eh? Ahora, se deduce por eso, porque no cualquiera estudia ahí, que era noble, o sea que pertenecía a la nobleza antigua descendiente. Entonces, por eso que le dieron ese privilegio, porque no cualquiera estudiaba ahí. Y le pusieron un título de Atahualpa Apu Huayna Capac, que quiere decir que estaban recordando a los antiguos líderes. ¿Por qué? Porque él parecía un líder y entonces eso de mesiánica, Mesías es Salvador. O sea, es como que Juan Santos Atahualpa, José Gabriel Condorcanqui, ya eran como los salvadores de ese tiempo, los que iban a liberarlos de los españoles, ¿no? Por eso que los veían así, mesiánico, Mesías, Salvador, ¿ya? Vamos ahora va a leer otra persona ahora, desde logró, a ver, yo voy a leer una partecita y le voy a decir a otra persona, ¿ya? Logró organizar a los achanincas, chipivos, conivos, pirus, amuechas, amashencas y demás. O sea, logró esa organización y es un montón, ¿ah? O sea, organizar a toda esa gente es un montón de gente. Quiere decir que era un gran líder y que muchos le hacían caso, ¿no? Pueblos de la selva central, siendo su gran mérito conseguir la cohesión de la mayoría de las tribus y lograr formar un solo frente contra las misiones franciscanas, por lo que la explotación de esta orden religiosa desarrolló, ¿no? Se enfrentó a ella, logrando la expulsión de los franciscanos y estableció una zona liberada en la selva central, la cual era reconocida como el Gran Pajonal. Entonces, te cuento esta parte. ¿Qué pasa? De que este es un líder, pero de la parte selva. Juan Santos Atahualpa es un líder de la parte selva. No se sabe exactamente dónde, qué cosa nació, ¿ya? Pero se sabe dónde estudió. ¿Y dónde estudió? En un colegio de caciques en el Cusco. Entonces, él estudió ahí. Entonces, si estudió ahí, es que era noble. Ahora, él se puso en contra de la iglesia. La iglesia tenía una orden religiosa llamada, ¿quién? Los franciscanos, ¿ya? Los franciscanos. Y estos franciscanos, ¿ya? Fueron sacados por él prácticamente, los sacó, ¿ya? Y la zona quedó liberada de estos religiosos españoles llamados franciscanos, ¿sí? Y esta zona ahora va a ser conocida como el Gran Pajonal, en una zona liberada por quien Juan Santos Atahualpa sacó a los franciscanos que eran religiosos españoles, ¿ya? Entonces vamos a ver, Luana Suárez, ¿puedes leer desde la lucha? Sí, pero puede decirme dónde está mi, que como son letras chiquitas me confundo. Ya, ya la encontré, Miss. ¿Hasta dónde, Miss? ¿De la lucha hasta dónde? Su micro está apagado, Miss.
hasta donde, hasta Juan Santos Atahualpa, hasta abajito. Ok, Miss. La lucha que inició Juan Santos Atahualpa en el año 1742 duró más de una década, presenciando incluso el cambio de uno a otro virrey. Por iniciar la lucha en el gobierno del virrey José Antonio de Mendoza, Marqués de Villagarcía, quien es sucedido por José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda, no logrando ser derrotado por ninguno en toda la extensión de su rebelión. Logró una gran victoria contra los ejércitos del virrey Manso de Velasco en la batalla de Quimiri, en la que los indígenas lucharon en respuesta a la explotación sufrida por clérigos y corregidores. Las causas de su deceso son desconocidas hasta la actualidad, pero nunca fue derrotado en el campo de batalla por las fuerzas realistas. Sin embargo, la rebelión perdió dirección al carecer de su gran líder, Juan Santos Atahualpa. Ya, entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que Juan Santos Atahualpa fue un líder, ya, un líder que creían que era un Mesías, que era un Salvador. ¿Y por qué? Pregúntense, oye, pero ¿por qué Juan Santos Atahualpa sacó a los franciscanos si eran de la iglesia? ¿La iglesia no es buena acaso? Juan Santos Atahualpa era malo. Lo que pasa que estamos viendo aquí que estos representantes de la iglesia también, ¿qué cosa hacían? ¿Ya? Explotaban también a los indígenas, los hacían trabajar entonces. ¿Ya? Entonces, no solamente los corregidores que eran líderes españoles, sino también ¿quiénes? También los clérigos, o sea, tanto los clérigos, ¿ya? Tanto los clérigos como los españoles estaban al mando, ¿ya? Los explotaban. Entonces, por eso que Juan Santos Atahualpa saca a los franciscanos de ahí, ¿ya? Saca a los franciscanos porque dice, no, no queremos, ¿qué cosa? Que nos sigan maltratando. Adiós, y los saca. ¿Ya? Así que Juan Santos Atahualpa, cuando les digo, ¿quién? La rebelión, representante de la rebelión, pero de la selva, ¿ya? Es Juan Santos Atahualpa. ¿Y a quién sacó? Logró sacar a quién? A los franciscanos. ¿Y quién eran los franciscanos? ¿Ya? Eran de la iglesia católica, españoles. ¿Pero por qué los sacó? Porque ellos maltrataban ¿a quién? A los indígenas. ¿Ya? Sigamos. Entonces, a él te cuento, nunca lo lograron capturar. ¿A quién? A Juan Santos Atahualpa. Y por eso creían que de repente era como inmortal, como un dios que estaba por ahí, ¿no? Que algún día iba a reaparecer. Te hacían un mito, ¿no? Con respecto a él, ¿no? Pensaban que ya en algún momento iba a salir. ¿Pero por qué? Porque los españoles nunca lo lograron capturar, ¿ya? ¿Ya? Las causas de su deceso entonces van a ser desconocidas hasta la actualidad, porque fue entonces derrotado por los españoles. Bueno, su rebelión, ¿ya?
perdió su dirección. Quiere decir de que ya no tenían al líder, pero no se sabe dónde quedó el líder. No se encontró sus restos, ¿no? Esperaban que en algún momento regrese, pero como habían perdido su líder, no tenía quien quien les diga cómo luchar y por qué luchar. No, entonces perdió la dirección, o sea, habían perdido al capitán, ¿ya? A ver, un ratito todos me escuchan, ¿ya? A ver, todos. ¿Todos atentos? ¿Sí? Ya. Sí. Vamos a ver. Preguntas les voy a hacer cuando termine de explicar, pero escúchenme, pasa lo siguiente. Nosotros tenemos un escenario, pensemos, un escenario de tiempo donde los españoles ya hacen trabajar en las minas. Los hacen trabajar mucho hasta casi morir. Les cobran impuestos muy altos, maltratan a la gente. Entonces, ¿la gente cómo está? ¿Feliz o molesta? Molesta. Triste, fastidiada. Es más, están esperando de que en algún momento vuelva todo como antes, pero no es posible. Ahora, estamos en siglo XVIII. Quiere decir que estamos en 1700 más o menos. 1700. Y los españoles estuvieron en 1500. Quiere decir que ya han pasado cientos de años ya. Y ellos todavía viven en el pasado, los indígenas, pensando cuándo puede volver el poder de los incas, cuándo nosotros podemos otra vez, ¿no? Ser los que gobernemos y no los españoles. O sea, había ese sentimiento. Y entonces alguien dice, alguien se rebela contra los españoles, alguien le dice basta a los españoles, y entonces ellos dicen, oh, es un líder, es un mesías. Y entonces ese alguien es Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa le dice a los españoles, no quiero que nos sigan maltratando. Así que se me van de aquí. Y entonces toda esa zona va a ser liberada. Esa zona se va a llamar, ¿qué cosa? Tiene un nombre, el Gran Pajonal. Toda esa zona de la selva que va a ser liberada de los clérigos españoles va a llamarse el Gran Pajonal. Entonces los españoles les da cólera, porque dicen cómo va a ser posible que este hombre lidere y haga que los demás nos ataquen. Para ese entonces gobernaba el virrey José Antonio de Mendoza, ¿ya? Marqués de Villagarcía, él era el virrey, ¿ya? Entonces, no lo lograban derrotar, ¿ya? Su rebelión seguía extendiéndose. Los ejércitos del virrey perdían, ¿ya? Ahí está. Y al final no pudieron encontrar ¿a quién? A Juan Santos Atahualpa, o sea, no lo pudieron encontrar, no lo pudieron matar ellos. No se sabe cómo murió realmente, no encontraron sus restos, entonces pensaron que en algún momento iba a regresar, ¿ya? Pero lo que pasó también fue que nadie lideró, o sea, nadie estaba de líder, y si nadie estaba de líder, no podía mandar a los indígenas para que siguieran peleando. Eso es lo que pasaba, ¿ya? Entonces se quedaron sin líder, pero Juan Santos Atahualpa se rebeló, ¿ya? Se rebeló contra los españoles, sacó a los españoles de la selva, de una parte de la selva, y esa parte de la selva liberada es el Gran Pajonal. Los españoles van ahí en contra de él, pero por más que quisieron no pudieron atraparlo. Él va a desaparecer, se va a ir de la nada, ya no estaba, y entonces no va a haber nadie que lidere, ¿ya? Nadie que lidere. Entonces como que ya va a bajar su rebelión, porque ya no está él. Eso fue lo malo, que ya, como ya no estaba él, ya la gente no seguía peleando como cuando estaba él, porque él les decía, ya hagan esto, hagan el otro, él les daba las estrategias, él los convencía. Ahora que ya no estaban otra vez los españoles, comenzaban a dominarlos, pero hubo un tiempo donde él hizo de que los españoles, ¿no?, retrocedieran y salieran.
Dime, Michelle Alexander. Los indígenas no tenían la valentía para liderar. A veces pasa eso de que no todos tienen esa característica de ser líderes. Hay algunos que les da vergüenza, hay algunos que tienen miedo, hay algunos que tienen miedo de morir o de perder o de equivocarse, ¿no? Porque si tú te equivocas en dar una orden como líder, de tu decisión depende la vida de muchas personas. Pero un líder puede convencer hasta de morir a los demás. Es decir, vamos a luchar y si tenemos que morir, vamos a morir y todos, sí, vamos. Mis, en su pantalla se ven como ¿Ya? cuadraditos que tapan. ¿Ya? Se ven Ah, como esos cuadrados. cuadraditos son ustedes. Ah, ya, mis. Cuando ustedes se vean, van a ver que esos cuadraditos eran ustedes que estaban encima de la pantalla, son sus fotitos. A ver, voy a ponerlo un poquito más chiquito. A ver, pon un ratito para acá. Ya. Miss, yo no veo nada. Ya no. Ya, bueno, de ahí bueno, de ahí intento ponerlo mejor. A ver, escúchenme. Entonces, uno de los líderes va a ser Juan Santos Atahualpa. Mañana vamos a hablar de Tupac Amaru II, pero hoy día vamos a hablar de Juan Santos Atahualpa, que es representante de los líderes ¿de dónde? De la selva. Y como les digo, no cualquiera puede ser un líder, tiene que tener varias características, ¿no? Tiene que poder convencer a la gente de que lo siga. Y eso hizo Juan Santos Atahualpa. Y es más, sacó, después de años que han estado ahí, los representantes de la Iglesia Católica en la selva, lo sacaron. ¿Y por qué lo sacaron? Porque fueron abusivos también. Lo que pasa que los de la iglesia también hacían que los indígenas trabajaran sus tierras. Y para ellos, o sea, los indígenas trabajaban para la iglesia, trabajaban para el virrey. Y los hacían trabajar y trabajar y trabajar. Era un abuso. Y entonces por eso que Juan Santos Atahualpa dijo, no más, ya no quiero. Y lo sacó a todos. Y entonces los españoles se molestaron, fueron contra él y trataron de luchar entre ellos, pero como les digo, al final no lo capturaron y nadie sabe dónde quedó su cuerpo, si lo mataron, si murió, no, nada. Los españoles nunca supieron qué pasó con él, ¿ya? Y muchos creen que por ahí todavía está rondando y que algún día saldrá, creían así. ¿Ya? Hasta ahí han entendido más o menos Juan Santos Atahualpa, preguntas, dudas, interrogantes, consultas, curiosidades. ¿Todo bien? Ya. ¿Por qué? Entonces pregunto, ¿por qué los indígenas se rebelan? ¿Por qué hay rebeliones indígenas? ¿Por qué? ¿Qué cosa pasaba para que se rebelen? Porque los no querían trabajar. A ver, Maltrataban. ahí están los dos, ¿no? Porque los trataban mal, porque los explotaban. Entonces, si alguien está bien, no se va a rebelar, no va a hacer tanto escándalo, va a ser feliz. Pero si los tratan mal, entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a ponernos en contra, ¿no? Es como que yo sea, ya, yo soy Juan Santos Atahualpa, yo soy un líder, ¿ya? Y yo les digo, ¿están cansados de que los españoles abusen de ustedes? Y ustedes, sí. ¿Están cansados de la muerte de su gente? Sí. Entonces, vamos a luchar, vamos. Y ya, y todos eso, van y luchan. Por eso, Ay, no quiero morir. ya, pero es que el líder te convence tanto de que la gente dice, no importa, moriré, pero lucharé. Pero en otra condición, ¿qué cosa dices? Como tú, no quiero morir, qué miedo. Pero el líder te convence tanto que tú dices, no, voy a luchar y si tengo que morir, muero. Y así, por ejemplo, en muchas causas pasa eso y hay muchos llamados héroes, mártires, que ellos han luchado y algunos hasta morir por una causa. ¿Pero por qué? Porque un líder le dijo y lo convenció tanto que fueron detrás de él y lo hicieron. En este caso estaban luchando por la libertad, por mejorar su vida, porque los dejen de explotar, maltratar a él y a su gente. Y si ellos tenían que morir, ¿qué importa? Pero los españoles se tenían que ir. O sea, ese era su ideal, ¿ya? Uno de ellos es Santos Atahualpa, otro es José Gabriel Condorcanqui. ¿Y hay más? Sí, hay más. Hay hombres y hay mujeres que también van a pelear por ese ideal y que
lamentablemente muchos de ellos van a morir. Seguramente que Juan Santos Atahualpa murió, de repente no en esa guerra, murió, pero la gente lo dejó así, como que no, algún día regresará. Entonces, como para meterle miedo a los españoles, que por algún sitio estaba y va a regresar y iba a vengarse. Pero no lo lograron matar, ¿te das cuenta? Y él pertenece, es líder, representante de la selva. Mañana vamos a ver a quién, a José Gabriel Condorcanqui, que es llamado Tupac Amaru II. Misi, ¿quién fue el primero? Ah, se dice que el primero fue ya su antepasado, pero como era, ¿qué cosa? Luchador como él y se rebeló contra los españoles, le decían, oye, tú te pareces a Tupac Amaru, a Tupac Amaru, entonces tú eres Tupac Amaru segundo, porque te parece el primero. Ah, ok, entonces se quedó con ese apelativo. Entonces yo soy Tupac Amaru segundo, pero él no se llamaba así, él se llamaba José Gabriel Condorcanqui y Noguera. ¿Y su esposa quién era? A ver, ¿quién se acuerda quién es su esposa? Micaela Bastidas, creo. Micaela Bastidas. Pero no era su esposa que estaba ahí en su casa barriendo. Amor, ¿qué has llegado? ¿Estás luchando por la libertad? Sí, mi vida. Tú sigue, cocíname. No, no, no. Micaela Bastidas también luchaba con él. Tenía muchas ideas. Más bien, si Tupac Amaru hubiese escuchado las ideas de ella, hubiera tenido éxito. Porque pasó que un día no le escuchó, no le hizo caso y ahí los españoles lo atraparon. Bueno, ahora sí, como me están diciendo, Miss, la hora, por favor, disculpen. Ya, me emociono. Miss, en comunicación hemos leído una lectura de Tupac Amaru 2. Hoy, entonces mañana van a participar con sus ideas entonces, porque ya tienen un poquito de conocimiento. Y no se olviden que ustedes pueden, como ya saben qué tema va a venir, ustedes pueden ver videos, pueden leer, porque el conocimiento te da ¿qué cosa? Poder. Entonces hay que conocer más. Miss, entonces, esta lectura va a venir en el examen mensual. Miss, en la lectura dijeron que atraparan a un corregidor de tintas, si no me equivoco. Ah, sí, lo atraparon, o sea, que vamos a ver que hay dos fases y que va a salir muy bien en algunas peleas, pero lamentablemente después va a perder. Un ratito voy a tomar la foto antes que se vayan, dan con sus nombres bien, ¿no? No me pongan nombres de otras personas porque si no, no los encuentro en la lista. Ya, ahora sí, una foto, un ratito, antes que se vayan, otra fotito, a ver, eso, sonría, muy bien, ya está. Lo voy a pegar en mi cuarto. Ya, muy bien. Ahora sí, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, lean, vean videos, tutoriales. Y ¡Chao, todo. Miss! Chao. Chao, chao.